de comprarle un pastel. Ese es mi regalo. Mi impresionante, impresionante. Ah, begitu
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de ozonoterapia aplicado en podología, a cargo por el ponente Marco Antonio Hernández. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el podólogo solicite su participación. Cualquier duda, consulta al finalizar la ponencia. Asimismo, si tienen alguna duda o consulta respectivamente para el material y clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. Muy buenas noches, podólogo. Le doy el pase. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, galenos. Gracias por estar aquí presentes. Entonces vamos directo a el tema tan importante. Vamos a compartir la presentación. Listo, vamos a hablar acerca de ozonoterapia aplicada a podología. La ozonoterapia tiene una larga historia, tiene antecedentes diversos. Ha sido, pues, por un largo tiempo apreciada, utilizada e incluso olvidada y hasta atacada. Por lo tanto, deseo iniciar la presentación dando la siguiente aclaración al respecto. Vamos a encontrar mucha información en la red acerca de la ozonoterapia y desde luego vamos a encontrar declaraciones que dicen la FDA no ha aprobado el uso de la ozonoterapia. La ozonoterapia puede ser un engaño, es un timo, etcétera, etcétera. Y hay bastantes páginas que hablan al respecto. La FDA y la ozonoterapia. La FDA, la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, tiene a su frente a un médico con intereses económicos en el sector farmacéutico. ¿Por qué decimos esto? Porque desde luego la FDA, como una agencia que vigila por la situación de la legislación, la seguridad en cuanto a drogas y alimentos, queda claro que no siempre la FDA utiliza criterios netamente científicos para decidir si autoriza o no. Queda claro que muchos de sus funcionarios en algún momento dado han tenido intereses porque han trabajado para la industria farmacéutica y otras situaciones. Al grado de que hemos encontrado declaraciones que, aunque la FDA no lo ha hecho público oficialmente, se hacen referencias acerca de la ozonoterapia como una terapia sin ninguna aplicación médica ni utilidad conocida. Sin embargo, esto no es toda la verdad. El hecho de que una terapia como tal, que está siendo de gran utilidad, no sea autorizada por una agencia internacional en el uso a quienes nos dedicamos a la salud, ese es un punto que no es tan importante para nosotros. ¿Por qué decimos esto? Queda claro que la podología basada en evidencias, igual que la medicina basada en evidencias, es el ideal. Sin embargo, esto no significa que un conocimiento empírico deba de desecharse de forma inmediata, como los grandes grupos, asociaciones y agencias que han estudiado y utilizado la ozonoterapia por un largo tiempo hubieran desechado dichos intentos por ser considerado como netamente anecdóticos o referenciados. Para nada.
Debemos de entender que aún el conocimiento anecdótico referenciado, la utilidad clínica es tan valiosa como un estudio científico. Y aclaro, dentro de la clínica verdadera que sigue sus normativas. Tenemos aquí una imagen, la ozonoterapia es un engaño mayúsculo que debemos denunciar, dijo un médico de una asociación. Sin embargo, en los últimos años la ozonoterapia como método terapéutico efectivo ha obtenido mayor desarrollo y difusión. A partir del año 2010 aumentó hasta 5 veces los estudios de valor probatorio y científico de cierto impacto respecto de el uso del ozono en la salud. Rusia y Cuba tienen la reconocida en su normativa, más de 76% de las comunidades autónomas españolas están reguladas. Italia, 4 regiones, ha señalado los criterios para su práctica, además de 2 decisiones judiciales favorables. Así es que la ozonoterapia está siendo reconocida en muchos países. México no es una excepción. Hace poco hubo una reforma en la Ley General de Salud, en la cual habla acerca de la efectividad alta, versatilidad en la aplicación, buena tolerancia y prácticamente ausencia de efectos colaterales. La Ciudad de México ha incluido en su Ley General de Salud la ozonoterapia, ya está incluida en la Ley General. Así lo ha aprobado el Congreso de la Ciudad de México por medio del decreto 29 de noviembre del 2022 y este decreto fue entregado en vigencia el 19 de enero del 2023. Así es que estas páginas que vemos aquí es de hace 3 años. Por lo tanto, estos señores que dijeron la ozonoterapia es un engaño mayúsculo que debemos denunciar, ahora deberían de rectificar su posición y hablar favorablemente al respecto. Entonces, no nos dejemos llevar por declaraciones de quienes tienen sus propios intereses y atacan a la ozonoterapia. Ya existen organizaciones médicas en torno a la ozonoterapia y hay asociaciones profesionales que garantizan una buena práctica. Se enseña la ozonoterapia en másters, cursos expertos de diversas universidades. Se calcula que en el mundo hay más de 26,000 médicos expertos en ozonoterapia y en Europa son tratados anualmente en torno a 10 millones de pacientes. Entonces, ahí está el valor verdadero. Aún obviando la interacción y autorización de ministerios de salud como España, sabemos anecdótica y prácticamente el empirismo funciona. Y es que me viene la necesidad de mencionar esto como una introducción. Otros antecedentes de la ozonoterapia. La ozonoterapia es la aplicación terapéutica del ozono médico, siendo esto una mezcla de oxígeno y ozono del 95% de oxígeno y 5% del ozono. El ozono es generado a través de dispositivos más o menos sofisticados que van a filtrar oxígeno puro y lo van a cambiar en una forma alotrópica de oxígeno, conocida como ozono. Entonces, el ozono es una forma alotrópica de unión de 3 átomos de oxígeno, el cual se forma naturalmente, es decir, existe en la naturaleza, tiene funciones diversas. Sin embargo, puesto que se genera sobre todo en la troposfera, hay gran cantidad de ozono en la atmósfera. ¿Por qué debería de haber ozono en la atmósfera? Bueno, todos sabemos el gran equilibrio del ecosistema que existe en el planeta. Hay una mayor cantidad de bacterias, patógenos y demás microorganismos en la troposfera que en la atmósfera baja. Así es que debería de esperarse que se formara ozono con la acción germicida
para controlar dicho aluvión de bacterias, porque todos los días literalmente estamos siendo bañados en la atmósfera a través de bacterias. Así es que la aplicación del ozono viene determinada en función de la patología a tratar, de tal manera que su uso va a resultar beneficioso en aquellas patologías de origen inflamatorio, primeramente, isquémico, infeccioso, en segundo, y con alteraciones del estrés oxidativo, ayudando a la resolución de enfermedades agudas y también crónicas. El ozono entonces está compuesto por esta forma alotrópica de oxígeno por 3 átomos estables. Es un gas más importante en la estratosfera, considerado como el tercer oxidante más potente después del flúor y del perisulfato. Esta es la razón por la que en la anecdótica y en los estudios se ha demostrado un gran poder germicida. Es necesario entonces la utilización de equipos. Hablemos de estos sofisticados, sin embargo, hoy día se pueden adquirir buenos equipos que tienen una buena producción, control y medida del ozono a un buen precio. Se administra a partir del oxígeno puro utilizado con equipos de ozono autorizados en concentraciones inferiores de un 5% del gas total. Y esto estamos hablando de generaciones de generadores del tipo médico, el cual filtra oxígeno asegurando la pureza en el cambio alotrópico del oxígeno, entregando y siendo capaz de medir de alguna manera la cantidad segura de ozono, porque el ozono es altamente oxidativo, puede dañar el tejido en ciertas cantidades, de ahí que se debe de mantener en cierta dosis en nivel. El ozono puede dañar el sistema nervioso y sobre todo el sistema respiratorio, los pulmones, dañar la capa surfactante alveolar y dañar entonces el pulmón y los alveolos, es decir, el proceso de ventilación, ¿sí? Mejor dicho, del intercambio gaseoso que la respiración. Así es que entonces el ozono es peligroso. Por lo tanto, las agencias de vigilancia de contaminantes atmosféricos mantienen los grados de ozono en la zona donde vivimos, en la atmósfera baja, en ciertas cantidades. De ahí que el ser humano entonces tiene referencia de lo tóxico o lo contaminante que puede ser el ozono. Sin embargo, el ozono tiene la ventaja de que en el olfato humano puede ser detectado en cantidades tan bajas como 1 parte por millón, ¿sí? La cual es aproximadamente la 10ª parte de lo que se tolera en el sistema. Es un olor que se determina como picante, acre, que nos recuerda al olor del cloro. Existen entonces muchos criterios para definir los valores límites del ozono y hay que ser bien claros en esto. Hay diferentes agencias de seguridad ambiental y de salud como la OSHA, que se ocupa de los valores de contaminantes y seguridad laborales, que nos ha dicho que el valor medio contaminante, el valor como tal para el ozono debe de mantenerse abajo de lo que se considera como 1 parte por millón, es decir, 100 microgramos por metro cúbico, lo que sería como 0.1 miligramo. Entonces, cuando decimos que se debe de mantener en punto o 3 partes por millón, ¿sí? 3 partes por millón, esto significa 3 miligramos por metro cúbico. 3 partes por millón es igual a 3 miligramos por metro cúbico. Por un máximo de 15 minutos. Es decir, los trabajadores que están expuestos al ozono, entonces deben de considerar estas normativas.
Así entonces se recomienda que el ozono no supere nunca los 100 miligramos, es decir, 0,1 miligramo por metro cúbico, porque a partir de, fíjense, 180, a partir de 180 microgramos por metro cúbico, ya hay algunos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que determinar que no debe de exceder de esta dosis ambiental, lo cual por lo regular no llega a acontecer porque dichos generadores están bien sellados y el método a través del que se utiliza no permite directamente la insuflación del ozono al paciente y al ambiente del consultorio podológico. Hablando acerca de la historia, la ozonoterapia pues tiene bastante historia como para pensar que no debería de ser considerada, ¿sí? La ozonoterapia ha sido utilizada con fines terapéuticos desde finales del siglo XVII y desde luego ya fue utilizado en ambientes hospitalarios. La aplicación de dicha terapia crea una gran controversia a la hora de la regulación y la de la aplicación. Sin embargo, a través del empirismo se ha visto que tiene un mayor valor más bien que los riesgos implicados. De ahí que, por citar un ejemplo, la ozonoterapia surgió en Alemania por el químico alemán Christian Friedrich Schoben en 1840, que detectó por primera vez la capacidad del ozono para unirse a sustratos biológicos. Durante la Primera Guerra Mundial, este gas comenzó a utilizarse como germicida y como antiséptico local para tratar heridas. Y a pesar de todo, pues sigue habiendo referencias al respecto. Sin embargo, ya quedó mostrado. En España se ha utilizado y comenzó en los años 60 para el uso del tratamiento de la hernia discal. Posteriormente se valoró su uso en otras aplicaciones como desinfectante o para el tratamiento del dolor con muy buenos resultados, que se fue extendiendo hasta el 2011 por el Ministerio de Sanidad, que incorporó la ozonoterapia como tratamiento terapéutico los del servicios del control del dolor en España. Entonces hay bastantes referencias históricas como para pensar que la ozonoterapia surgió de la nada o alguien se la sacó debajo de la manga, ¿verdad? Por citar otro ejemplo, el doctor Neis Wegner, director del Chicago Hospital and College of the Medicine, publicó el ozono y su uso como agente terapéutico, lo que sirvió como referencia por publicar el informe Ozono y su acción terapéutica, exponiendo tratamientos con ozono para 114 patologías diferentes. Entonces, estableciendo el valor histórico del desarrollo del ozono, sabemos entonces que tenemos un buen referente del estado del arte del ozono. Hay algunas consideraciones previas al respecto. Por ejemplo, en la administración terapéutica, antes de iniciar cualquier procedimiento con el ozono terapéutico, debe de tenerse en cuenta 3 principios básicos. 1, si lo tomáramos en cuenta en todo aspecto de la medicina, bueno, eso cambiaría, porque el aspecto 1 dice, primero no hacer daño, primum non nocere. Así es que en ciertas normativas el ozono es más seguro que la administración médica mediada, científica y justificada de muchos fármacos. Así es que si dijéramos que el ozono es un fármaco, bueno, pues es uno de los fármacos más seguros que existen. Escalonar la dosis. Se comienzan con dosis bajas y se va aumentando lentamente, excepto en úlceras o heridas infectadas, las cuales, al contrario, hay que iniciar con altas dosis y luego hay que ir bajando. C, aplicar la concentración necesaria. Una concentración elevada de ozono no es necesariamente mejor en función de la terapia aplicada y el tiempo de aplicación. Entonces, no se trata de generar
del aparato la mayor cantidad posible de ozono en el menor corto periodo de tiempo? No, sino a tenerse las recomendaciones conocidas. Antes de su utilización se debe valorar si se puede presentar algún efecto que sea perjudicial para la salud de los pacientes. Normalmente la ozonoterapia es bien tolerada siempre y cuando la administración sea en dosis adecuadas. Y vamos a ver al final que en efecto hay algunas contraindicaciones. Entonces, sabemos pues que hoy día en la actualidad la práctica de la ozonoterapia ya se ha extendido en 30 hospitales públicos en diferentes países, por ejemplo en España, y hay muchas asociaciones, lo cual nos puede dar un consenso actualizado suficiente para utilizar la ozonoterapia aún en podología como un ejemplo. Las vías de administración. Esta presentación ha omitido la utilización más común de la hemo y autohemoterapia, en la cual se diluye directamente vía venosa o arterial el catéter insuflado con oxígeno rico en ozono, o la extracción de cierta cantidad de sangre y al ser impregnada o insuflada con el ozono, se devuelve al paciente lo que es la terapia alotrópica, perdón, hemoterapia autóloga, o aquel aparato que hace una extensión del sistema circulatorio, va sacando la sangre y la va ozonizando en un generador a la vez de que va circulando a través del sistema. El paciente considera este aparatito como parte de su sistema circulatorio. Incluso aquellos pacientes que son objetores de conciencia respecto de la utilización de fragmentos y sangre autóloga han accedido a dichas terapias. Entonces, vamos a hablar acerca de la administración vía parenteral común, llevando a cabo la realización de las prácticas, es decir, de una técnica que van a atravesar una o más capas de piel y de las membranas mediante inyecciones. Entonces, cuando hablamos de la vía parenteral, estamos hablando de esa, ¿sí? Como tal. Entonces, este método en la práctica ortopédica resulta una buena alternativa, ya que va a aliviar rápidamente el dolor, tiene un efecto antiinflamatorio, descongestionante y va a mejorar la movilidad de las articulaciones, y hoy día se tiene una referencia clara de cómo es que se logra esto. Las dosis de ozono van a variar entre 150 a 400 microgramos por mililitro por sesión en volúmenes de 7 a 20 mililitros. Está indicada en artropatías de etiología diversa, traumática, infecciosa, metabólica, inmunológica, neoplásica, y en ocasiones, si la enfermedad es sistémica, se utiliza el ozono en forma de la autohemoterapia como tal o vía rectal, porque sí, los terapeutas hablan acerca de la alternativa vía rectal. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de la vía de administración tópica. La vía de administración en la aplicación tópica se puede llevar a cabo instalando las sesiones con las bolsas de campana, como la que tenemos aquí, o bolsa de bota, que tienen válvula de entrada y salida. El aceite ozonizado también es una alternativa tópica. El aceite ozonizado está compuesto pues por ácidos grasos insaturados con una gran cantidad de ozono disuelto como tal. Los aceites que más se utilizan al respecto para ser ozonizados es el aceite de oliva y el aceite de girasol. Se caracterizan pues por gozar de unas cualidades germicidas útiles para heridas infectadas, sospecha de sepsis y otros procesos patológicos. También podemos hablar acerca de el agua ozonizada. Sin embargo, hay que entender que el aceite como tal es mucho más estable en cuanto a retener el ozono como tal, la zona de hiperoxidación,
que el agua. Entonces, el agua ozonizada, entonces va a durar un corto tiempo. Si lo utilizamos como fármaco antimicrobiano y antimicoto, tiene una utilidad de 2 años y es fácil de aplicar por los pacientes. Hay bastantes marcas en el mercado, sin embargo, queremos mencionar que los estudios prospectivos, lineales, observacionales y algunos test de estudio químico cualitativo y cuantitativo nos ha demostrado que la marca Oleoson cumple con las expectativas. Hubo estudios de ozonización del aceite de oliva, se empleó aceite de oliva extra virgen comercial, el cual 78.5 de las grasas monoinsaturadas omega 9 y de las poliinsaturadas omega 3 y 6, la cual fue insuflada y ozonizada 100 mililitros de aceite. Después de un estudio se entendió que tenía cierta cantidad de ozono dentro de, sin embargo, el oleosón continuó demostrando que tenía una mayor calidad. Vamos, el índice del peróxido se determinó o se empleó en una técnica especializada para determinar la cantidad de ozono presente en el aceite. Entonces, se nos demostró que el aceite de oleosón, que fue uno de los primeros que obtuvo los permisos de la Comunidad Europea, se entendió que tenía entonces la cantidad suficiente de el índice de peróxido necesario para cumplir con su función. Sí, aquí tienen la fórmula que fue utilizada para el análisis cuantitativo del oleosón, lo cual nos condicionó a saber que en efecto podemos tener una confianza en la utilización del aceite ozonizado de uso tópico. El agua ozonizada es otra forma de aplicación del ozono, es agua obtenida después de ser ozonizada, regularmente es agua bidestilada, la cual puede ser utilizada para lavar heridas, áreas quirúrgicas, eliminar la pus, limpiar áreas necróticas, desodorizar, etcétera. Es ampliamente utilizada en odontología, estomatología, limpiezas bucales, remoción de placa, algunas enfermedades dentales y periodontales como tal, así es que se puede utilizar con gran ayuda a situaciones vinculadas incluso con situaciones de heridas digestivas como gastritis, úlceras gástricas, etcétera. ¿Sí? Uno de los principales problemas del agua ozonizada es que es altamente inestable y a pesar de que se utilice una buena técnica de ozonización, como lo vemos aquí, tiene una estabilidad de 72 horas únicamente. De ahí que se prefiere el aceite. A pesar de todo y en la evidencia mostrada de la inestabilidad de las soluciones acuosas de solución acuosa de ozono, se venden en el mercado farmacéutico, aunque por el momento veterinario, este producto adoequimina para el tratamiento de heridas y aún con todo, dicho laboratorio no ha presentado los estudios que demuestren la estabilidad de dicha solución de agua más allá de las 72 horas, ¿verdad? Por otra parte, el empleo de las bolsas de sauna o las bolsas de ozono, como las vemos aquí, vulgarmente llamadas así, bolsa de ozono, forma parte de la aplicación directa del ozono en la superficie corporal. Es cubierta por dicha barrera, tiene dimensiones variables según la zona a tratar. Esta forma, una aplicación permite acelerar el tejido, la granulación, la epitelización, eliminar la infección, etcétera. De ahí que sea muy valorada en diferentes situaciones de heridas complicadas o con peligro de
infección considerable o grave. Se recomiendan concentraciones de ozono elevadas de 50 a 60 microgramos por mililitro. Una vez que se forma el tejido de granulación, se va reduciendo la concentración hasta favorecer la epitelización. El número de sesiones o intervalos de aplicación va variando según la zona a tratar. Una vez finalizada la sesión, se extrae el gas restante de la bolsa y se puede complementar con el aceite ozonizado para que el paciente lo utilice en casa y entre terapias. Este método de aplicación resulta entonces muy favorable en la podología, la terapia podológica, porque puede cubrir una gran cantidad de anomalías podales, desde situaciones de infecciones bacterianas, virales, riesgos de contaminación o de riesgo de infección profunda, aceleración, coadyuvante en la resolución del pie diabético y otra clase de heridas como las úlceras venosas, etcétera. Además del control de infestaciones parasitarias, inclusive se usa entonces como terapia revitalizante en situaciones dermatológicas infecciosas, micosis cutáneas, micosis más profundas y otras situaciones dermatológicas. Según estudios de Bocci, Javier Torres y su equipo recabados en una revisión, se hace referencia a la existencia de dos vías contraindicadas para su uso. Destacan la vía inhalatoria, es decir, la ozonoterapia nunca debería de ser una alternativa para el tratamiento cerca de vía respiratoria, porque la alta toxicidad traqueobronquial pueden producir daño intersticial y de alto riesgo en ciertas cantidades de ozono, produciendo bronquiolitis, bronquiolisis y disolución de la función alveolar. Por lo tanto, no debería de ser utilizada de dicha manera. En relación a las aplicaciones de esta técnica a nivel hospitalario, se ha comprobado a través de diversos estudios descriptivos, ensayos clínicos y guías presentes la eficacia de esta terapia a ser aplicada en diferentes patologías por su gran poder regenerativo, antimicrobiano, analgésico, antiinflamatorio, estimulante del sistema inmune, mediante diferentes mecanismos que intervienen en el metabolismo celular, lo que nos deja pie a entender el resto del uso de dicho terapia con ozono médico, ozono oxígeno. Infiltraciones, sí, el uso a través de infiltración. Estudios de C. Vergara fue el primero en describir las aplicaciones del ozono intramuscular a nivel paravertebral en los puntos gatillo en pacientes con lumbalgia crónica. Hay bastante bibliografía del uso en el control del dolor crónico. Incluso ya hay algunos que nos hablan acerca de la fibromialgia en infiltraciones intramusculares y en los llamados puntos gatillo. Posteriormente, en la década de los 90, se extiende su uso para tratar poliartritis aguda crónica, cadera, rodilla, articulaciones sacroiliaca, interfalángica, tendinitis, epicondinitis, síndrome del túnel carpiano, dolores miofaciales, etcétera, lo cual reportó un índice en menor uso de analgésicos, sobre todo de los opiáceos. Al reducir el uso y prescripción de los opiáceos, esto llamó la atención a la industria farmacéutica, lo cual encendió los focos y decir, ¿y ahora por qué se utilizan menos los opiáceos? Esta es la razón de la que mencioné en las primeras diapositivas. Carmona realizó una revisión sistemática en el 2006 sobre la efectividad de la ozonoterapia en enfermedades reumáticas y en general, concluyendo que no existen ensayos de calidad, pero que la mayoría de los trabajos publicados
en diferentes revistas tienen cierto valor y aún con todo, la evidencia sigue siendo utilizada a través de las diferentes asociaciones médicas como de terapia de valor. Infiltrativa en artritis reumatoide, un estudio preclínico llevado a cabo en el hospital de Nanfang comparó los efectos de las infiltraciones de oxígeno médico con ozono en diferentes concentraciones. Los autores demostraron que el ozono intraarticular infiltrado en una concentración nuevamente 40 microgramos por mililitro es capaz de inhibir la sinovitis en modelos animales. Aun con todo, los diferentes estudios ortopédicos y reumatológicos en diferentes situaciones como en la artritis reumatoide, poliartritis infecciosa, no infecciosa y otras situaciones degenerativas como la artrosis, nos demostraron que dichas infiltraciones articulares han sido muy positivas. El ozono entonces infiltrado, otras aplicaciones descritas, el síndrome de tendinopatía, síndrome de atrapamiento, tratamiento de epicondilitis, espondilolitesis, espondilolisis, espondilodicitis, en afección del espacio discal, espondiloartrosis, artopatría dolorosa del pie de atleta, la tenosinovitis de Kervine, la metatarsalgia por fibrosis postquirúrgica, transección del neuroma de Morton. Entonces, aún en situaciones tan difíciles como el síndrome de dolor articular llamado temporomandibular, que pues ocasiona bastantes gastos al año. Ozonoterapia en la patología de rodilla. Riva San Severino registró 156 pacientes con patología articular de rodilla, la cual presentaba variabilidad de artritis por traumática, gonartrosis con deformidad leve, gonartrosis con deformidad severa, obteniendo buenos resultados que fueron especialmente beneficiosos cuando no había deformidades óseas, mantenido en una infiltración, tratamiento articular o periarticular de 10 mililitros de oxígeno ozono con una concentración de 20 microgramos por mililitro, lo que nos da la concentración máxima de 200 microgramos por intervención en rodilla. Cuba continúa con sus estudios y nos habló en el 1997 acerca de otro estudio, el cual tuvo bastante éxito. 71.5 de los pacientes tuvieron resultados catalogados como buenos. Hay todavía más evidencia de la ozonoterapia en lo que es la situación de anomalías de la rodilla. Se ha utilizado con éxito en infiltrar al nivel de peritendinosis y tendinopatías refractarias de rodilla. Snovich y su equipo mejoraron 36 atletas con rodilla del saltador, el cual nos habla acerca de condromalacia. Así es que aún en la condromalacia franca en rodilla se ha tenido buenos resultados. Moretti y colaboradores en osteoartritis temprana de rodilla compararon la actividad de infiltración oxígeno-ozono con el ácido hialurónico, concluyendo que si bien no había grandes diferencias significativas, estaría más indicado el ozono en estadios tempranos donde predomina la inflamación, lo cual detendría la inflamación y en un futuro evitaría el consumo de fármacos esteroides y de otra naturaleza, dando un golpe importante al consumo de la farma. Propiedades terapéuticas, mecanismos de acción. En resumen, podemos hablar acerca que el ozono infiltrado mezclado oxígeno-ozono
Es un gas altamente oxidante con buena capacidad de difusión tisular, que va a reaccionar con fluidos intersticiales produciendo un peróxido de hidrógeno. Dicho peróxido de hidrógeno y su radical oxidrilo, además de otras especies reactivas del oxígeno reactivo naciente, sí, ese mismo que se forma durante la terapia fotodinámica, ese mismo, y que es de o no naturaleza radical, ¿sí? No necesariamente de naturaleza radical. Entonces, como respuesta en el medio habrá un aumento de los sistemas antioxidantes, es decir, toda célula posee corpúsculos de fabricación antiperóxido, antiperoxidasa, etcétera, de tal que esta situación, mecanismo superóxido dismutasa, va a estimular la formación del glutatión peroxidasa y finalmente la catalasa. Así es que el ozono tisular, a través del proceso natural de la dilución en los líquidos intersticiales y celulares, va a despertar toda esta cascada de enzimas, tanto proteolíticas como de cascada antiinflamatoria, lo que explica la inhibición dolorosa y de regulación del sistema nociceptivo y sobre todo acción antiinflamatoria. Periféricamente el ozono es capaz de inactivar las enzimas proteolíticas, al mismo tiempo mediado por este radical superóxido y el oxidrilo. Se estimulará la proliferación de fibroblastos y condrocitos. Diversos estudios demostraron que en efecto la presencia de la disolución de esta cascada mediada a través del superóxido estimuló la proliferación de fibroblastos y condrocitos, mejorando de alguna manera aún la sopa bioquímica de inhibición de acción de prostaglandinas proinflamatorias, serotonina, bradiquidina, la sustancia P, produciendo toda una situación de analgesia y de antiinflamatoria. Hablando acerca de la situación de los antiinflamatorios, tenemos las citoquinas proinflamatorias, 1L de la 1 a la 5 y el factor de tisular de necrosis tumoral alfa, lo cual se sabe hoy día que tiene una gran acción benéfica antiinflamatoria y reparadora del tejido. Así es que, pues ahí están las evidencias de dicha presencia de oxígeno y ozono. La dosificación del ozono. Ya estuvimos hablando acerca de los procesos en el terreno de la infiltración y mantener el gas dentro de los límites, que va a oscilar entre 5 y 15 mililitros de concentración de ozono con 4 y 30 microgramos por mililitro, lo cual nos da una amplia seguridad en la aplicación tanto subcutánea como periarticular, articular, transcutánea, intra y transmuscular, por ejemplo. Torres y colaboradores, tras haberse empleado diferentes concentraciones, en el mismo protocolo clínico se observan mejorías evidentes cuando infiltran oxígeno y ozono de los 50 microgramos por mililitro en comparación cuando usan concentraciones inferiores entre los 30 y los 40 microgramos por mililitro. Entonces hay que recordar, esto es suficiente y ya vimos cómo hay situaciones importantes como la osteomalacia y la condromalacia en rodilla, el cual es suficiente con 5 o 10 mililitros y la concentración va inmediata aproximadamente con los 30 o 40 microgramos por mililitro.
aunque los últimos estudios mostraron que con 20 microgramos por mililitro es suficiente en la mayoría de las artropatías. Las endocrinas y metabólicas, desde luego hay valor en trascendencia en la diabetes mellitus, en las muchas ocasiones que pueden tener detrimento metabólico que terminan en el pie diabético. Así es que hay de gran uso para el tratamiento del pie diabético e incluso evitar amputaciones. Al igual que otras enfermedades en la diabetes mellitus, la ozonoterapia puede ser uno de los principales tratamientos en cuanto a efectividad. Esto se debe a mecanismos de acción que provocan la estimulación de pentosas fosfato y la glicólisis aerobia, la que están deprimidas en la diabetes, es decir, va a estimular esta situación de pentosa fosfato y glicólisis aerobia, lo que posibilita la disminución de la hiperglicemia. Con ello va a mejorar la entrada de oxígeno a los tejidos. Así es que en ese sentido, la hemoterapia a través del ozono puede ayudar grandemente al diabético. Estamos hablando de las concentraciones similares. A continuación, podemos utilizar, por ejemplo, en las heridas, en el pie diabético, la bolsa insuflada, concentraciones de 60 microgramos por mililitro, controlando las infecciones, acelerando la cicatrización, etcétera, y entre 30 y 20 microgramos por mililitro que se van espaciando en sesiones hasta lograr la curación, ¿sí? En patologías de la piel es altamente resolutiva. Hoy día las patologías de la piel es bien valorado el ozono. Las diferentes enfermedades que existen en el campo de la dermatología provocan la utilización del ozono como tratamiento de elección. Está indicado en pacientes con problemas dermatológicos como psoriasis, dermatitis atópica, eczema, diferentes tipos de eczema, el mismo herpes, micosis, quemaduras, heridas supurantes, entre otras. Esto, debido a la aplicación del ozono, permite la eliminación de la inflamación, mejora de los procesos tróficos. Trepska y Coles realizaron un estudio en el que trataron una muestra de pacientes con dermatitis atópica utilizando la infiltración subcutánea, utilizando la hemoterapia halogénica, ambulatoria y rehabilitación con buenos resultados. Podemos observar aquí la resolución de un niño con quemadura extensa, supurante en el cuero cabelludo, el cual cuero cabelludo logró evitar la infección como tal. Aquí tenemos algunas imágenes. Del lado izquierdo, tratamiento de ozonoterapia, úlcera del pie diabético. En el pie diabético, 8 meses de duración, y en el pie diabético resuelto, ¿verdad? Entonces, ahí está el gran valor en las anomalías de la piel. En enfermedades ortopédicas desinflamatorias, se ha visto que el empleo del ozono en el dolor como terapia terapéutica es de gran valor. Sí, es posible que el Ministerio de Sanidad en España en el 2011 lo incluyó como tratamiento estándar para muchas anomalías del dolor ortopédico. Entonces, esto se va a basar en lo que ya vimos, en infiltraciones de ozono para tratar patologías musculoarticulares, actuando a nivel intramuscular, paravertebral, puntos gatillo, y emplearlo aún en lumbalgias crónicas. La mayoría de los estudios informan que la utilización de esta técnica no presenta efectos adversos en las concentraciones mencionadas. Se ha probado que la tasa de recuperación en la mayoría de las situaciones ortopédicas inflamatorias es de un 90%,
por lo que las terapias de ozono con un enfoque seguro es rentable en pacientes con enfermedades ortopédicas. Así es que en terapia de apoyo, en podología de ortopédica, desde luego es invaluable. Y en el deporte igualmente. Realización de ejercicios pueden producir lesiones, así es que el tratamiento de patologías por sobrecarga, desgastes articulares, musculoarticulares, tendinosos, lesiones del pie, situaciones de lesiones del tarso, dolor tarsal, dolor crónico tarsal, síndrome del dolor crónico, túnel tarsiano, situaciones de degradación del INSFRAC, en cuestiones de entesitis, la fascitis plantar, etcétera. Todo la evidencia nos ha demostrado que la ozonoterapia en el deporte puede ser vinculada y utilizada aún con todo dentro de la podología del deporte. El ozono es una medicina deportiva que está indicado en aquellas ocasiones desde el dolor leve con ligera inflamación hasta una actividad física con fatiga que puede llevar a importante lesión y rupturas de fibras, desgarros musculares, rupturas bruscas completas, etcétera, la cual puede ser utilizada en procesos periambulatorios de recuperación postquirúrgica o en aquellas situaciones traumáticas por sobrecarga, en situación de tensión de tendones, entesitis, etcétera, y aún luxaciones de articulaciones, lo cual lo hace de valor, por ejemplo, en muchas anomalías del tobillo. Destaca la hemoterapia muscular, infiltración, la insuflación vaginal, insuflación rectal y otras, junto con las terapias locales a través de bolsas y aceites para tratar dichas anomalías dentro de la podología. Así es que hablando, hay bastantes desventajas del ozono infiltrado. No vamos a decir que ayuda a la resolución de la debilidad de tendones y ligamentos. La posibilidad de que se dé artropatía por cristales no la elimina. La ozonoterapia no facilita la destrucción articular, al contrario, ayuda a que se instale. No favorece la necrosis avascular. El ozono se puede infiltrar en campos infectados. La ozonoterapia no interfiere con otras patologías médicas, trastornos de ansiedad, osteoporosis, hipertensión, diabetes, obesidad, gastropatías, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, por ejemplo. No hay límite en el número de aplicaciones y el ozono es más económico que las diferentes terapias farmacológicas. Nuevamente vemos el choque de intereses. En la podoestética, desde luego, también va a encontrar gran valor en la resolución de situaciones de cuello, escote, la expresión facial. Sin embargo, a nivel de la podoestética, pues vamos a ver el fortalecimiento, la ayuda en la recuperación del aporte de nutrientes, buena circulación, rejuvenecimiento de la piel, de los capilares funcionales y la ayuda a la microvascularidad que nos pueden ayudar a situaciones de diferentes anomalías del aparato ungueal. Las contraindicaciones como tal, como en todo, pues sí, hay algunas contraindicaciones. Todos los autores coinciden en la seguridad de tratamientos de la ozonoterapia. Sí, hay algunos de estos. Sin embargo, dice, los efectos adversos de la ozonoterapia sistémica es tan solo del 0.0007%, llamando la atención tan solo a náuseas, dolor de cabeza y fatiga. En Cuba, en una experiencia de 25 años, teniendo como mínimo una unidad de ozonoterapia por cada provincia del país, solo se ha registrado efectos adversos ligeros. Entonces, como contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas, el déficit de
glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, conocida como favismo. Es la situación de la pérdida de una enzima necesaria para establecer o abastecer de hidrogeniones al sistema glutatión. Entonces, contraindicación absoluta, el favismo, falta o déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Contraindicaciones relativas estarían hipertiroidismo no controlado, trombocitopenia, inestabilidad cardiovascular severa, con estados convulsivos y choque, ¿verdad? Es decir, el ozono pues, no se utiliza en las situaciones de atención de choque y de soporte vital en medicina de urgencia, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la ozonoterapia tiene muchos campos de acción médico-quirúrgico, es de gran valor en la ortopedia, en la podología, en el pie diabético, recuperación de heridas, en tendinopatías, anomalías articulares diversas, en la podología rehabilitatoria, ortopodología, podología del deporte, etcétera. Cada vez hay más estudios al respecto de la utilización del ozono en podología, lo que nos alienta a seguir utilizándola y a recabar experiencias. Sin embargo, el orden último de esta presentación nos dice, solo profesionales altamente formados deberían de encargarse de la administración de la ozonoterapia. Tenemos la bibliografía, muchas gracias, terminamos. ¿Hay algunas dudas al respecto? Podemos contestar las preguntas, vamos a dar unos minutos para poder responder. Creo, si ya hay preguntas aquí en el chat, excelente, si no, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Ok, bien, ¿hay alguna duda al respecto? Buenas noches, doctor. Hola. Tengo una inquietud. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Porque yo he visto personas que usan la ozonoterapia en los pies, ¿verdad? Sí. Con fundas Ajá. desechables, Sí. pero como usted mostró ahí en unas imágenes, habían que son como unas, como especie de fundas con... Con válvulas, sí, de paso, de insuflación, entrada y salida. Ajá. O sea, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo se desinfectan? ¿Cómo sería el manejo ahí? Lo que pasa es que estas bolsas de lo que es de entrada y salida de ozono fueron diseñadas así para ser reutilizadas. Y se habla de entrada y salida por situaciones nada más de clínica y bioseguridad, ya que las válvulas son de paso de un unidireccional, es decir, no podemos insuflarla por un lado y vaciarla por el otro. El tamaño y va enfocado a el sector a utilizar pie, pierna, etcétera, lo cual nos permite introducir el oxígeno necesario. Y si tenemos un aparatito como el que les mostré aquí en la imagen, la cual nos va midiendo la entrada y la cantidad del ozono diluido en el oxígeno, tiene un contador de paso. Al momento de introducir la cánula de esta bolsa de entrada y salida con válvulas, el marcador nos dice los mililitros que vamos a pasar a través de la bolsa insuflada. Ya vimos que pueden ser 10, 15, 20 mililitros o más. Y esto nos permite entonces utilizar la cantidad necesaria por sesión. Y vamos, no es necesario insuflarla completamente como que si se tratara de la llanta de un vehículo, pero las otras imágenes donde tenemos bolsa desechable normal con una cintilla en el cual se aplica una cánula normalita tipo manguera de venoclisis, donde cual se está insuflando el ozono. Hay algunos generadores mucho más económicos que lo único que hacen es contar el oxígeno que pasa a través de los mililitros
se cierra la bolsa y hasta ahí. Se deja actuar y una vez que esto sucede, se va a vaciar y desde luego la concentración mínima que se establece aquí es de seguridad, como para pensar que 10, 20, 30 bolsas insufladas al día para estarla respirando, pues no es un riesgo completo, sobre todo al terapeuta, ¿verdad? Entonces, más bien es una situación de elección, ¿eh? Hablar de estas bolsas se puede hacer así artesanalmente con una desechable, eso sí, contando bien los mililitros insuflados a través del generador. Y el otro asunto que aclaramos, pues desde luego se está utilizando el oxígeno. Deberíamos de utilizar esos aparatos que se venden que bombean el aire del exterior, ¿verdad? Lo cual no nos permite tener una concentración medida precisa y controlada del ozono dentro de dicho reservorio. Entonces ya sería elección suya si prefiere estos dispositivos reutilizables en el mercado, que están bastante baratos y que pueden ser utilizados así con seguridad, ¿de acuerdo? No sé si fue respondida la pregunta. Sí, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí? Para servirle. Dice, excelente información, Doris, gracias. Melba, gracias. ¿Alguien que pueda leer el tiempo de mejor lectura? Ok, bueno, no entendí eso, pero recuerden que tenemos 1 hora nada más, chicos. Yo quisiera extenderme, a veces no es posible. Doctor, una consultita. Sí, dime. Entre usar el láser polológico y el ozono, ¿cuál sería mejor o se puede usar complementariamente? No, puede ser complementario porque el láser tiene sus beneficios, tiene sus indicaciones precisas. El láser, vamos a decir, la situación dependiendo del láser, pero si tenemos, no sé, un láser alejandrita, rubí, o neodimio, el cual desde luego puede ayudar uno a la situación del control de infecciones superficiales, el cambio del pH, la estimulación de los fibroblastos y ayudar en situaciones, por ejemplo, de las heridas. Hay que recordar, como bien dije aquí en la situación de la presentación, el ozono, aún en situaciones de heridas infectadas, es de gran valor porque va a evitar que dicha infección se profundice, va a acelerar la cicatrización. Vimos la mediación a través de la inhibición de la cadena de las bradiquidinas, de los mecanismos desinflamatorios, de la estimulación de las enzimas desinflamatorias y proteolíticas, cosa que el láser no hace. Entonces ahí podemos hacer una mancuerna, cada uno su indicación. Y si hablamos en situaciones más complicadas, como en un pie diabético, pues desde luego se pueden utilizar alternadas, ¿de acuerdo? Cada uno dentro de su acción, cosa que el láser no haría, lo que sí hace el ozono, por ejemplo, ¿ah? ¿De acuerdo? No sé si se respondió a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, en caso de una úlcera infectada, ¿sí se recomendaría el uso de las fundas desechables? Sí, miren, en la situación de las úlceras infectadas, por ejemplo, se vio en situaciones de el plasma rico en plaquetas. Se encontró a veces algunas situaciones adversas, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas de procesos inflamatorios y algunas situaciones superficiales necróticas, tal vez vinculadas a otras situaciones de hipersensibilidad, pero se ha visto, por ejemplo, que el ozono insuflado en campana o bolsa, al contrario, no ha tenido ningún efecto adverso. Incluso se observó que evitaba situaciones de necrosis. Necrosis avascular, por ejemplo, en donde hay fascitis necrotizante franca por infección, se vio un gran apoyo y mejoría resolutiva al utilizar
aleatoriamente el apoyo normal quirúrgico, antibiótico terapia y el ozono a través de campana o bolsa. Se controló rápidamente la situación de la necrosis, incluso de la necrosis de fascia. En cirugías de quemados, en la técnica de injerto, cirugía injerto, se evitó la enfermedad de injerto o rechazo de injerto. Entonces, ha habido situaciones de manejo de úlcera importante donde fue necesario la revascularización y de reinjerto cutáneo que al utilizar el ozonoterapia técnicamente se acortó el tiempo de recuperación y se evitaron complicaciones tanto infecciosas como de necrosis vascular. Ya vimos por qué, por el vínculo tan potente que tiene el ozono para disolverse en el medio celular intersticial y en los complejos de la hemoglobina. Entonces está enriqueciendo ese medio tisular donde está la anomalía. Y al estimular netamente todos los fibroblastos y los trofoblastos y demás, pues por eso se entiende que va a ayudar inmediatamente a acelerar la cicatrización, ¿de acuerdo? Entonces sí, se puede utilizar con confianza la bolsa desechable, igual, de la misma forma. Bien, ¿hay alguna otra duda? Profesor, buenas Sí, noches. buenas noches. Sobre la hemoterapia menor, Sí, le escuché que mencionó algo sí. de la hemoterapia. ¿Me podría explicar muy bien? No lo entendí muy Sí, bien. lo que se hace es sacar la sangre del paciente a través de una jeringa cargando aproximadamente entre 5 y 15 mililitros de sangre autóloga. Esta se lleva a través de una cánula para ser ozonizada. Una vez que ha sido ozonizada, se devuelve de forma lenta al paciente. La autohemoterapia de ozono puede ir intraarticular, periarticular, subcutánea o directa, venosa o arterial. Por lo regular se procede de esa manera. Esas son las variantes de la autohemoterapia como tal. Y hay otros aparatos que lo que hacen es convertirse en una circulación mayor, por decirlo de alguna manera. Esto que vimos de la autohemoterapia menor, y si hablamos de una mayor, es un aparato cebado que simula un sistema circulatorio menor a expensas como una bomba, como una máquina cebada de hemoterapia, ¿verdad? Así, pero la está impregnando de ozono y esta está entrando y saliendo del sistema. Y esa es otra de las variantes de la hemoterapia, tanto halogénica como no. Por lo regular se prefiere halogénica por la comodidad y otras situaciones o inconvenientes. Entonces, la hemoterapia puede ser halogénica, auto, y como mencionó, unos mililitros del paciente y ser devuelta a través de piel, cutánea, subcutánea, articular, periarticular e intraarticular. ¿De acuerdo? No sé si se respondió la pregunta. Sí, profesor, gracias. Para servirle. Todo depende del aparato, porque se puede conseguir, como vimos en la imagen, ahí hay un aparatito sofisticado del ozono. Hay algunos que tienen cámaras donde se pone el contenido de sangre, se ozoniza y luego se extraen con un jeringa. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que se haría. Entonces hay variación en aparatos médicos, dependiendo. Hay algunos que son de infiltración directa articular, que cuenta con cánula directo del aparato a la articulación, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunas donde se va a infiltrar en algunas situaciones, pues el agua destilada, por ejemplo, en perilesional, intraarticular, periarticular, etcétera.
Algunas tienen que ser amortiguadas con gluconato de calcio, precisamente para evitar dolor y otras situaciones. ¿Alguna otra duda? Sobre la hemoterapia para ser aplicada, ¿cuántas sesiones sería? ¿Cómo tendría que evaluar al paciente? ¿Cómo es? No, por lo regular, en la situación de la hemoterapia, por cuestiones de la comodidad del paciente, puede ser una vez por semana, por 4 semanas, y luego una vez cada 15 días. Y entonces hay que estar valorando la respuesta. Cuando son situaciones más profundas, vinculadas a ortopedia, lesión articular, condromalacia, lesión de rodilla, artritis reumatoide u otros fenómenos degenerativos más sostenidos y crónicos, no hay un tiempo netamente contraindicado, ¿eh? Se puede dar una vez cada 15 días por un año y hacer un monitoreo de prueba de laboratorio, etcétera, cada 6 meses, por ejemplo. Y en ese sentido, pues resulta ideal, óptimo, y el manejo es seguro haciéndolo de esa manera, ¿de acuerdo? Gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda? Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, de México. Una pregunta, me llamó mucho la Sí. atención de los aceites ozonizados. Sí. Digo, no los conocía, no los había ubicado y la Ajá. verdad no tengo pues idea dónde se pueden localizar porque no sé si Ok. sé que Sí. está por acá, Ah, cómo los adquiere hay uno. muchos. Miren, lo que pasa es que, por ejemplo, Oleozón es español. Ujú. Ya hay por acá distribución en México de productos españoles. Puede entrar a la página de Oleozón y me parece que ya hay distribución en México. Hay otros distribuidores en Monterrey. Está Doctor Supply, que también maneja el Oleozón. Hay otras marcas no muy conocidas de el aceite ozonizado, pero hay que confiar en su calidad. ¿Qué manera hay para determinar que dicho aceite tenga las cualidades necesarias? Hay que aclarar el punto. Hay muchísimo producto en el mercado y sobre todo en México que ya no dicen eh, ozonizado, ahora te dicen oxígeno libre. Y es lo mismo, pero no quieren utilizar el término ozono para evitar situaciones de verificación, agencias sanitarias y demás. Pero lo que debemos de tomar en cuenta en los aceites ozonizados es que deben de cumplir con una normativa de 450 micromoles por mililitro de ozono. Si dicho laboratorio en México que tú consigas te puede mostrar una prueba de cualitativa y cuantitativa del ozono de su aceite, adelante, adelante. Ahí hay marcadores para decir que un aceite ozonizado funciona o no funciona. Determinar la cantidad del peróxido disuelto en el aceite. Eso que viene normada de los 450 micromoles por mililitro de ozono, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. No sé si se respondió tu pregunta, ¿de acuerdo? Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Para servirte. ¿Alguna otra duda? Los 450 micromoles por mililitro del ozono peróxido en aceite va a ser algo así como los 0,4 microgramos por mililitro. Entonces está dentro de los límites, pero para que sea terapéutico. Entonces hay que asegurarse de eso a la hora de que busquemos marcas, ¿verdad?
Bien, ¿alguna otra duda, muchachos? A ver, déjenme ver el chat. Si hay alguna otra duda al respecto, dice, en el sistema inmunológico no hay indicadores del sistema inmunológico. Se habla más bien del sistema inmunológico cuando, por ejemplo, es un paciente que tiene frecuentes infecciones vía urinaria y a partir de que le das una terapia de ozono vía rectal, por ejemplo, vía rectal, una terapia por semana, por 6 meses, tú te das cuenta que las situaciones de las infecciones bajaron, ahí te das cuenta que el sistema inmune ya lo estimulaste. ¿Sí? No hay todavía ningún estudio observacional o estudio clínico empírico que nos hable acerca de cómo medir la acción en el sistema inmune. No, eso es más bien vinculado a las características propias de tu paciente. ¿Sí? Sobre la hemoterapia, ok, creo que ya la respondí. Aceites ozonizados, sí, también ya mencioné dónde adquirir. Hoy día ya puedes comprar todo por internet, hasta por Amazon. Sí, en la onicomicosis también se puede utilizar pie de atleta, el pie de atleta con intértrigo bacteriano, infecciones bacterianas de la piel, las micosis, las onicomicosis también se puede utilizar terapia de ozono, solamente que aquí el ozono vas a tener que darle mínimo una sesión por semana por 6 meses. Una sesión por semana por 6 meses y aplicarse directo el oleosón sobre la uña o cualquier tratamiento tópico de elección. ¿Sí? Entonces es coadyuvante. En la onicomicosis hágase de esa manera. Yo tengo una duda. Ok. Sí, dime, adelante. Marco, buenas tardes, noches ya. Sí. Mira, una pregunta, ¿no? Imaginemos, llega un paciente a la consulta podológica por refiriendo una úlcera, ¿no? En la zona plantar, específicamente a la altura de la unión metatarsofalágica del primer dedo. Entonces, identificamos tú, porque o sea, ahorita lo platicaste de una forma superficial, pero sí me gustaría que a lo mejor para compañeros que no tienen tanta experiencia a lo mejor en el tema, sí. no desventajas, sino qué criterio utilizarías para inmediatamente emplear la máquina de ozono o no emplearla, siendo que tenemos un paciente que tiene una lesión en el pie? ¿Cuándo sí lo utilizarías y cuándo no lo utilizarías? Ok, bien, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando viene un cuadro más severo, en el cual el paciente acusa bastante dolor, hay claudicación intermitente, lo que la lleva a incapacidad, ha habido episodios de fiebre, etcétera. Yo digo aquí primero consulta médica y luego derivación en apoyo. Si tu paciente en el proceso es, vamos a decir, que no grave, el cual desde luego puede presentar dolor, incomodidad, hay edema, hay rojez, etcétera. Imaginémonos que hubiera ahí un proceso infeccioso importante donde ni siquiera vimos la puerta de entrada o que, vamos, pensando en el peor de los cuadros, y que decidí hacer una intromisión en sitio articular periarticular con el ozono. ¿Qué va a ocurrir allí? Lo salvaste de un proceso necrótico oculto, evitaste una infección que llevara a una sepsis y cuando un especialista lo atienda, cero pus, por ejemplo. Entonces, aún en situaciones... Por ejemplo, sí, yo, por ejemplo, lo que yo pudiera agregar a eso, ¿no? Porque yo realmente, en lo particular, ya llevo muchos años trabajando con la ozonoterapia y realmente me parece una terapia increíble. Desgraciadamente no es la panacea, no lo cura todo. Y realmente yo he salvado problemas donde hay una úlcera, no sé, supongamos una lesión producida por una lesión de origen neuropático, donde el paciente
una circulación arterial óptima. Inclusive, pues ya tiene la circulación óptima, pero por descuido la herida se infectó, se hizo una osteomielitis y de ahí. Entonces, con la máquina, antibiótico y todo, ha salido perfectamente Sí. el cuadro del problema. Incluso la La única situación forma- nociceptiva, exacto. La única forma en la que no he podido sacar a un paciente y que a lo mejor pues muchos podólogos de los que están en la sala les va a Ujú. sonar es cuando tiene un ITB por debajo del 0.6. Si estamos detectando que ya hay insuficiencia en los pulsos medial, tibial, peroneo o popliteo, desde ese momento ya Sí. podemos identificar que la máquina realmente nos va a quedar limitada y necesitamos ayuda. Entonces Sí, siempre es súper importante protocolizar nuestras actividades para poder imaginar que bueno, ya tengo este paciente, ya le hice su ultrasonido, Doppler, si es que cuento con él, o exacto, por lo menos le tomé los exacto. pulsos, identifiqué que hay una buena circulación de tipo arterial en la arteria medial, tibial, peronea, o no la hay, y hay Claro, claro. un índice tobillo-brazo por debajo del 0.6, entonces ya es una cuestión donde ni con la No, no, máquina, no, ni con no, no. antibióticos, No ocurre. Lo que entonces sí, pasa, ajá, sí. dime. Sí te oigo. Lo que pasa es que ahí, en ese caso, lo que tú estás diciendo, sencillamente en el proceso de la utilización del ozono, estamos haciendo una saturación de oxígeno por difusión. Entonces, aunque en ese sentido no vamos a resolver el problema, te lo aseguro que por lo menos vas a evitar una amputación, por lo menos. Y aunque el índice tobillo vaya decreciendo en un proceso, dicha amputación por lo menos no va a ser por un proceso mediado por infección. Ok. Ahora imagínate que en el proceso de la interconsulta se logra una situación de revascularización o algo, allí sí necesariamente tienes que entrar con el ozono para la situación de una y saturación de oxígeno a través de difusión de los espacios intersticiales, por ejemplo. Claro. Entonces, aunque no se resuelve, sí tenlo por seguro que por lo menos Te lo si el limita. paciente, exacto, llegara a complicarse, ¿por qué fue? Netamente por isquemia, no por la acción de una, por ejemplo, necrosis bacteriana, por lo menos, de acuerdo, efectivamente, toda la razón a lo que dices. Gracias. Sí. No, gracias a ti. Una clase bastante enriquecida, gracias por sus experiencias, enriquecer todo esto. Eso es lo ideal. Dice, me gustaría clases de hemoterapia. Ok, hay asociaciones de ozonoterapia que manejan diplomados en hemoterapia. Busca, hay algunas asociaciones, sobre todo españolas, y hay algunas que vía online te pueden dar ahí algunas situaciones de clases de hemoterapia, ¿de acuerdo, Silvia? Busca por internet. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación. Gracias, galenos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. A ustedes. Gracias a ustedes, Kelly. Muchas gracias. A Hasta ustedes. luego. Hasta luego.